Bueno, entonces en la clase de hoy básicamente lo que vamos a ver es cómo es la ontogenia y la activación, pero en este caso de linfocitos B, ¿sí? Nos vamos a centrar en la otra parte de la inmunidad adaptativa. Ya vimos cómo es la ontogenia de los linfocitos T, vamos a ver que es muy, 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 muy parecida en cuanto a procedimientos, mecanismos, cambia un poco la localización anatómica, obviamente. Vamos a ver un poco de activación de los linfocitos B y funciones. Sí, pero van a ver que es una clase bastante más amena y más corta, porque la parte más pesada de mecanismos ya lo vimos con T, y es básicamente lo mismo. Simplemente a modo de repaso para recordar las diferencias principales entre el reconocimiento antigénico por parte de los linfos B y de los linfos T. Recordamos que los linfos T tienen un TCR formado por una cadena alfa y una cadena beta asociadas a las cadenas CD3, ¿sí? O los complementos CD3, y que básicamente tienen una parte intracitoplasmática que es la encargada de transmitir o señalizar hacia adentro. En el caso del BCR, básicamente el BCR es una inmunoglobulina que se encuentra en superficie, entonces está compuesta por dos cadenas pesadas de 4 subdominios, ¿sí? O 4 dominios o subunidades. Mejor dicho, son dos subunidades, dos cadenas pesadas con 4 dominios, dos cadenas livianas con 2 dominios cada una, que la unión entre una cadena pesada y una cadena liviana es lo que genera el surco en donde se va a encontrar con el antígeno. En este caso, a diferencia de lo que pasa en el TCR, el BCR puede reconocer al antígeno soluble, solo, no necesita que nadie se lo presente. ¿Sí? Lo puede reconocer en su conformación nativa, y puede ser cualquier naturaleza el antígeno. Puede ser un péptido, puede ser un hidrato de carbono, puede ser un lípido. ¿Sí? No estamos tan restringidos como en el caso del TCR. En este caso no es el BCR el que se encarga de transmitir la señal hacia el interior celular, sino que está asociado con los correceptores, que son las cadenas alfa y beta, y que van a ser las encargadas de cuando hay un cambio conformacional por el reconocimiento del antígeno. Estas son las encargadas sí de señalizar hacia adentro que hay un reconocimiento de un antígeno, ¿sí? Entonces, el receptor antigénico B también está formado por un sistema de genes, como en el caso anterior, en el cual tenemos un sistema o un gen o locus para la cadena pesada, que es la IgG H de IG heavy, ¿sí? O de cadena heavy, ¿sí? Cadena pesada, que va a tener regiones variables con B de J, al igual que lo veíamos con las cadenas alfa y beta. ¿Sí? Tiene el mismo tipo de sistema, la misma distribución de B de J, de regiones que se tienen que recombinar para poder dar lugar a la cadena que se expresa en superficie. Y tenemos dos posibles cadenas livianas, la cadena IG lambda e IG kappa. ¿Sí? En los dos casos tenemos regiones B, regiones J, entonces vamos a tener una recombinación BJ en vez de BD y J, y esa recombinación es lo que nos va a permitir expresar las cadenas livianas, que se van a asociar con las cadenas pesadas, dando lugar a la inmunoglobulina de superficie. ¿Cuál es la única diferencia entre una inmunoglobulina de superficie o BCR y una inmunoglobulina secretada? Una pequeña colita, que es lo que mantiene el anclaje a membrana, ¿sí? Cuando está en su conformación de BCR, tiene esta colita que le permite quedarse en membrana, adherida a membrana como BCR, y asociarse a su vez con las cadenas IG beta e IG alfa. Mientras que cuando esta célula pasa a ser un plasmoblasto de secreción de anticuerpos, estas cadenitas se cortan y todas las inmunoglobulinas que se generan, en vez de ir a membrana, van a ser secretadas al exterior celular. ¿Sí? Es la única diferencia. Pero los reconocimientos de los antígenos ocurren siempre por la unión entre la cadena pesada y la cadena liviana. Y es lo que le da la especificidad al BCR. Entonces, todos los linfocitos... Profe, Sí. ¿y por qué se secretaría si en vez de estar unida a la membrana? Porque los B, la función principal es secretoria, es secretar anticuerpos. El BCR le sirve como mecanismo de activación. Después, los anticuerpos por sí tienen que ser secretados. Está bien. Son las mismas inmunoglobulinas de siempre. Funcionan para Son las reconocer y mismas después se secretan y inmunoglobulinas. funcionan el cuerpo. Claro, son las mismas Okay. inmunoglobulinas. Si están en membrana, funcionan como BCR o receptor B. Si están solubles, funcionan como anticuerpos. Ah, Entonces,
todos los linfos B van a tener en su membrana un receptor B, un BCR, que también se va a generar durante la ontogenia por recombinación somática, ¿sí? Vamos a tener de nuevo el mismo mecanismo en el cual una región B se va a unir con una región D, pues se va a unir con una región J, para dar lugar al rearreglo BDJ, ese rearreglo BDJ en el ADN con pérdida de material genético, ese rearreglo BDJ luego va a ser transcripto hacia un mensajero, y ese mensajero va a ser traducido a proteína y va a ser expresado en la membrana de los linfocitos B. Cuando eso ocurre, el linfocito B ya está listo para madurar y ser un linfocito B maduro. En caso de que no ocurra, de que algo en el rearreglo falle, o eso no cumple la selección positiva necesaria, o no cumple la selección negativa necesaria que también tienen, esos linfocitos van a morir por apoptosis, ¿sí? Igual que pasaba con los T. ¿Bien? Entonces, en este caso el sistema, a diferencia de lo que nos ocurrió en el T, que teníamos la opción de ser alfa, beta o gamma, delta, acá la opción es siempre una cadena pesada con dos posibles cadenas livianas, o kappa o lambda, ¿sí? Solamente se puede expresar o una o la otra. ¿Sí? Vamos a ver que hay un orden en el cual ocurre el rearreglo, por eso solamente se expresa una. La diferencia que tenemos en este caso es que las cadenas pesadas pueden ser de más de un tipo. ¿Por qué? Porque además de tener las regiones B de J, tenemos distintas regiones constantes. Tenemos la región alfa, delta, gamma, epsilon y mu. Eso nos da la posibilidad de tener isotipos IgA, IgD, IgG, IgE e IgM. ¿Sí? Mu de M. El orden es que siempre está mu después delta, ¿sí? Entonces, la primera proteína en expresarse como el cassette constante es mu, siempre es IgM, porque es la primera. ¿Sí? Tiene que ocurrir un proceso distinto para que se puedan expresar o M, o A, G y E. ¿Sí? Un segundo proceso, una segunda recombinación. Entonces, a diferencia de lo que pasa con los T tienen un TCR que va a ser único a lo largo de toda su vida. Se genera en la ontogenia, y una vez que se genera en la ontogenia, durante la activación y la funcionalidad de ese linfocito T sigue siendo igual. En el caso de los B, el BCR puede ser modificado después de la ontogenia. Entonces voy a tener una primera parte, una primera recombinación durante la ontogenia, que es la recombinación de los fragmentos B de J, que nos va a dar la especificidad de ese antígeno. Va a ocurrir la maduración de los linfocitos B, y después de la activación de los linfocitos B, puede ocurrir una nueva ronda de recombinaciones, en las cuales vamos a tener tres posibles eventos. La hipermutación somática, ¿sí? Que lo que nos va a hacer es permitir modificar la región variable de los anticuerpos. El cambio o switch de isotipo, que nos va a permitir modificar la región constante de la cadena pesada, es decir, nos va a permitir dejar de tener IgM y pasar a tener IgG, IgA o IgE. Y podemos tener edición de los receptores, ¿sí? Que es básicamente sobre una porción de la región variable. ¿Sí? Entonces, el BCR no es igual a lo largo de toda la vida de un linfocito. ¿Sí? Cambia durante la ontogenia y después se modifica con la activación de ese linfocito B particular, de forma específica. ¿Sí? Lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿cómo ocurre la ontogenia de los linfocitos B? Básicamente ocurre en tres regiones anatómicas. Por un lado arranca en médula ósea, ¿sí? Donde se van a generar los precursores. De médula ósea va a haber una región, va a terminar de madurar en el vaso. ¿Sí? La maduración final de los linfocitos B ocurre en el vaso. Y una vez que los linfocitos B están maduros, van a estar migrando y recirculando entre vaso y órganos linfáticos secundarios.
Cuando ocurre la activación de los linfocitos B y la proliferación, la expansión clonal y todos los mecanismos que ya vamos a ver de activación de los linfocitos B, esos linfocitos B se van a transformar en células productoras de anticuerpos. Y esas células productoras de anticuerpos van a volver a la médula ósea. ¿Sí? La producción principal de anticuerpos ocurre por plasmoblastos, células plasmáticas, que están en la médula ósea, ¿sí? Que están en los nichos de la médula ósea. ¿Sí? Entonces, los estadios en los cuales ocurre la transformación de los linfocitos B desde progenitores a maduros, ocurre de la misma manera con las mismas etapas que lo vimos para T. Vamos a tener un progenitor, un estadio pro-B, en el cual no tenemos BCR, un estadio pre-B, en donde vamos a tener cadenas pesadas, recombinadas, ya con la recombinación correcta, pero asociadas a cadenas livianas sustitutas, lo que conocemos como un pre-BCR en membrana. Ese pre-BCR va a señalizar rondas de proliferación y va a llevar a la inducción de un estadio inmaduro, en el cual en el estadio inmaduro el linfocito B ya va a tener su BCR correctamente rearreglado. Va a rearreglar la cadena liviana y va a tener cadena pesada y livianas rearregladas. Ese linfocito B inmaduro que se encuentra en médula va a salir de la médula y va a ir al vaso, ¿sí? Como linfocitos transicionales. En el vaso tiene que reconocer, o mejor dicho, tiene que recibir señales de sobrevida y señales de maduración que le permitan finalmente madurar. Y va a salir del vaso con un estadio maduro, ¿sí? Para recircular por órganos linfáticos secundarios. Tanto en el caso del pre-B como en el caso del B inmaduro, la inmunoglobulina en membrana es siempre IgM. ¿Sí? Siempre, porque es la primera. En el caso de los maduros, van a coexpresar tanto IgM como IgD. ¿Sí? Y eso es lo que determina que ese linfocito ya está maduro. La expresión de membrana, de inmunoglobulinas rearregladas, y la coexpresión de esas inmunoglobulinas en isotipo IgM y en isotipo IgD. ¿Sí? La recombinación somática va a ocurrir siempre en el mismo orden. ¿Sí? La recombinación, recordemos que es la unión entonces de esos pedacitos B con los D y con los J, y en el caso de las cadenas livianas, los B con los J. Bueno, esa recombinación va a ocurrir siempre en un orden muy determinado. En el estadio pro-B, va a ocurrir el rearreglo de una cadena pesada. Se selecciona al azar una cadena pesada y se comienza su rearreglo. Si ese rearreglo es exitoso, la célula sigue adelante. ¿Sí? Sigue al estadio siguiente. Expresa esa cadena rearreglada y entra en estadio pre-B. Si eso falla, se prueba en el segundo cromosoma. ¿Sí? En el cromosoma que le sobraba. Si eso funciona, sigue adelante. Si eso falla, como ya no tiene más opciones, entra en apoptosis. Esa célula muere. En el caso de que cualquiera de los dos haya ocurrido un rearreglo exitoso, Estefi, ¿qué pasó? ¿Profe? Sí. No entendí, la cadena, por ejemplo, cuando se forma IgG o IgM, ¿tiene un rearreglo específico? ¿Una combinación de B, de D y de J? Claro, siempre tengo rearreglo del B de J y eso se va a asociar a una cadena pesada, a una región de la cadena pesada. Y es un único rearreglo, o sea, es la ubicación exacta del B, del D y del J forman la cadena pesada del IgG. ¿Y la cadena liviana qué determina? Que sea el rearreglo que determina. No, acuérdate que el rearreglo, el B, el D, el J, de la cadena pesada, junto con el B, D, J de la cadena liviana, es lo que va a dar lugar al bolsillo que va a alojar al antígeno, por ende.
ese rearreglo B Sí. de J, la unión de los dos B de J, lo que hace es darle la especificidad al antígeno. Listo, ahora sí. Perfecto. Entonces, el primer rearreglo es cadena pesada 1. ¿Funciona? Vamos adelante. No funciona, vamos a cadena pesada 2. ¿Funciona? Seguimos adelante. No funciona, entro en apoptosis. En cualquiera de los casos que yo haya funcionado, voy a empezar a rearreglar la cadena liviana. Primero rearreglo la cadena liviana kappa en un cromosoma. Si funciona, sigo adelante. Si no funciona, rearreglo kappa en la segunda cadena. Si funciona, sigo adelante. Si no funciona, arreglo la cadena lambda de la primera. Si funciona, sigo adelante. Si no funciona, rearreglo la segunda lambda. Si funciona, sigo adelante. Si no funciona, ahí entro en apoptosis. Es decir, que la célula tiene 4 oportunidades de rearreglar cadenas livianas. 2 capas y 2 lambdas. ¿Sí? Si rearregla las capas, la expresión de la primera inmunoglobulina va a ser una inmunoglobulina cadena pesada, cadena capa. Si ello falla, va a expresar una IgM en membrana, que va a estar formada por la cadena pesada y una cadena lambda. De ahí que yo voy a tener linfocitos capa y linfocitos lambda, ¿sí? Que tienen una proporción en general de 65 capa por 35 lambdas. ¿Sí? Desde el punto de vista funcional, esto no es importante a la funcionalidad, no hace a la funcionalidad de los linfocitos, van a funcionar igual si son capa o si son lambda. ¿De qué nos sirve a nosotros? En algunas leucemias, estas proporciones se desbalancean, porque hay un clon que está creciendo de más. Entonces se desbalancean las relaciones capa-lambda. Y es un indicio para los médicos de que hay algún tipo de leucemia o algún tipo de problema en la ontogenia B. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea que primero se prueba, no entendí bien la parte de capa y lambda, o sea, primero prueba con capa y si Sí. 2 veces falla, prueba con Primero, lambda. claro, prueba con un cromosoma, con la parte lambda, capa, perdón, de un cromosoma. Si falla, tiene el cromosoma siguiente, el otro cromosoma, el hermano. Si falla, Porque estás hablando del cromosoma de materno y paterno. A eso te claro, refieres. primero Ok. usa, por ejemplo, el materno. Si falla, va al paterno. Si falla, recién ahí va el primer lambda, va al lambda materno. Y si falla, va al lambda paterno. Ok, ahora sí, ya entendí. Perfecto. Una vez que esto ocurre, como siempre que tenemos variación y selección, o sea, variación aleatoria en las cuales yo estoy haciendo una recombinación somática que claramente puede fallar, no, es muy probable que falle, tenemos que hacer algún tipo de selección. Entonces, en este caso, los linfocitos B pasan por un proceso de selección negativa en el cual se le presentan antígenos propios, ¿sí? Y la idea, como toda selección negativa, es que esos linfocitos B no sean autorreactivos. ¿Sí? Entonces, se le van a presentar antígenos propios. Si no hay reconocimiento de esos antígenos propios, ese linfocito B que está inmaduro pasa a ser transicional y luego maduro. ¿Sí? Es decir, este linfocito puede salir de médula, ir a vaso y madurar en el vaso. Si hay reconocimiento del antígeno, si es un reconocimiento bajo dentro de todo, porque es un BCR malo, esa célula va a entrar en apoptosis directamente. En algunos casos, esos anticuerpos que son autorreactivos, esos BCR autorreactivos, pueden entrar en un proceso que se conoce como edición del BCR, que básicamente son mutaciones puntuales, aleatorias, o un rearreglo nuevo, que le permita dejar de ser autorreactivo. ¿Sí? Por ejemplo, se le pueden cambiar las cadenas livianas. ¿Sí? Se vuelve a probar
y si ahora sí esas modificaciones hicieron que el anticuerpo deje de ser autorreactivo, ese BCR deje de ser autorreactivo, puede ir a inmaduro y terminar de madurar. ¿Sí? ¿Y por qué hacen una o la otra? O sea, ¿qué depende? ¿Que entre en apoptosis o que haya mutaciones? Depende ¿Hay muchas alguno que veces, es más eficiente? depende muchas veces de la señalización, si la señal es fuerte o débil, y muchas veces depende si hay o no otras regiones BDJ libres para usar. Si hay regiones BDJ libres, se puede intentar hacer una edición del BCR. Si ya no, porque se usaron, o porque se perdió el material genético involucrado en esos BDJ, no queda otra opción y ese linfocito entra en apoptosis. Ah, ok. Depende si hay otra opción, básicamente. Básicamente. Entonces, la maduración de los linfocitos B va a iniciar en médula ósea desde el prolinfocito hasta el linfocito B inmaduro, va a ocurrir en médula ósea todo el pasaje entre pro-B, pre-B y B inmaduro, y luego va a ir a vaso, en donde va a ocurrir la maduración y la coexpresión de IgM e IgD. ¿Sí? ¿Cómo ocurre esa coexpresión? Por un fenómeno de splicing alternativo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el splicing, yo tengo una región, una región genética que tiene el rearreglo BDJ que ya ocurrió, ¿sí? Ya tengo la región BDJ rearreglada, un intrón y dos exones posibles. El exón mu, que me va a dar IgM, y el exón delta, que me va a dar IgD. Y hay obviamente dos sitios de corte y poliadenilado. Dependiendo qué intrón o cómo se corte el intrón, me da las dos posibilidades del splicing alternativo. Cortar y empalmar directamente con la cadena mu para darme IgM, o cortar e empalmar directamente con la cadena delta para darme IgD. Sí, es un caso típico de splicing alternativo. Entonces, por splicing alternativo, el mismo linfocito va a expresar tanto IgM como IgD. Los dos con la misma región variable, ¿sí? Los dos van a reconocer a los mismos antígenos, tanto por IgM como por IgD. ¿Sí? Es solo un cambio en la cadena constante, no se cambia la cadena o la región variable. ¿Sí? Es el mismo rearreglo BDJ. ¿Se entendió? Profe, una Sí, profe. consulta. Sí. ¿Y cómo sé cuál IG se está expresando? Analizo cuál se está expresando en membrana con alguna técnica y ahí yo ya sé cuál es Claro, el puedo exón. analizarlo por sintometría de flujo. Puedo usar un Claro. anticuerpo anti-IgM o un anticuerpo anti-IgD coloreado. Entonces, Y ahí yo el ya sé cuál tipo de linfocito exón es. veo si expresa IgM o IgD. E IgM, las dos cosas. Está bien. Bien. Hasta acá entonces, ontogenia. Vieron que es muy, muy parecido a lo que pasa con los T. Como que el proceso es básicamente el mismo, ¿sí? No hay como mucha complicación. La activación es bastante parecida también, con algunas diferencias. Obviamente va a ocurrir en órganos linfáticos secundarios, ¿sí? También va a tener distintas etapas y también va a requerir distintas señales. Entre ellas, la colaboración con un linfocito helper y con un T helper, que es una interacción clave. En este caso, si se acuerdan, la zona T se ubica normalmente en los linfocitos T. ¿Sí? Los linfocitos T van a tener un antígeno procesado por una dendrítica que van a reconocer o que van a interaccionar con el linfocito T, que lo va a activar hacia su perfil T helper. ¿Sí? En paralelo, en la zona B, o lo que se conoce como folículo primario, va a ocurrir la interacción del linfocito B directamente con el antígeno. Si no necesitan una célula presentadora de antígenos, la pueden reconocer de manera inmediata, de manera soluble. Ese reconocimiento del antígeno genera que el linfocito B internalice el antígeno. ¿Sí? Lo internaliza y lo procesa. Procesa el antígeno y lo presenta.
Obviamente, como es por endocitosis, mediada por receptor, en este caso mediada por el BCR, el procesamiento va a ser por vía exógena y la presentación va a ser por clase 2. ¿Sí? Por clase 2, ¿a quién se lo va a presentar? Al linfocito T helper. ¿Sí? Y ese linfocito T helper lo que va a hacer es darle la segunda señal de activación, siendo la primera señal el reconocimiento del antígeno. Entonces, primera señal, reconocimiento del antígeno. Endocitosis, procesamiento, presentación. Segunda señal, lo que conocemos como colaboración TB. ¿Sí? Ocurre la colaboración TB y ambas células que se activan proliferan. Hay expansión clonal de las dos, tanto del T como del B. Expansión clonal, formación de lo que se conoce como folículo secundario. En el folículo secundario va a ocurrir la hipermutación somática, que vamos a ver qué es ahora. Va a ocurrir también el cambio de isotipo, ¿sí? Para cambiar hacia los isotipos IgA, IgE o IgG. Y va a ocurrir la selección de los centrocitos, ¿sí? La selección de las células que maduraron y que proliferaron y que modificaron su BCR, en lo que se conoce como la segunda colaboración BT. ¿Sí? Esto es lo que se conoce, este fenómeno de hipermutación somática, de switch de isotipo, de recolaboración con los linfocitos B, lo que se conoce como reacción de centro germinal. Es la formación de centros germinales. ¿Sí? Eso a rasgos generales. Vamos a meter un poco de detalles. ¿Esto se entendió? Sí, profe, por ahora voy bien. Perfecto. Entonces, solamente a modo de recordatorio. Ganglio linfático, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos? La médula, la zona cortical o paracortical, y la zona paracortical. En la zona paracortical, o la zona cortical, mejor dicho, se ubicaban los folículos primarios, ¿sí? Los distintos folículos en donde se ubicaban las zonas, los linfocitos B. En la zona paracortical, o ingresando más adentro, más cerca de la médula, se encontraban los linfocitos T. Y tenemos la región de la que delimita las dos fases, obviamente. Los linfocitos B y T ingresaban por vénulas de endotelio alto, porque son capaces de expresar L-selectina, y expresan CCR7, es decir, que les permite ir a ganglio. Y los antígenos y las células dendríticas ingresan por vía aferente linfática. Sí, entran por linfa y se distribuyen a lo largo de los ganglios. Sí, esto es la misma, con un poco más de detalle. Obviamente la estructura que tiene el ganglio justamente es lo que determina la funcionalidad del mismo, y es la que organiza las distintas regiones, y es la que organiza las distintas células donde se van a ubicar y qué interacciones pueden tener. ¿Sí? Básicamente vamos a tener las vénulas de endotelio alto, los canales febriculares, ¿sí? Los canales reticulares fibroblásticos, por donde se movían, ¿se acuerdan de las células dendríticas y los linfocitos T? Esas autopistas por donde iban las células que les permitían encontrarse y la presentación antigénica. Todo eso en la zona T, y después vamos a tener inmersa dentro del área cortical los folículos B, ¿sí? Donde se van a ubicar los linfocitos B. Entonces, la activación de los linfocitos B requiere, como les decíamos antes, 3 señales de activación, igual que los linfos T. La primera señal de estimulación, o la primera señal de activación, va a ser el reconocimiento del antígeno por parte del BCR. ¿Sí? Es decir, que el BCR tiene que reconocer a sus antígenos y permitir o inducir la endocitosis del mismo. ¿Sí? Esa endocitosis va a permitir el procesamiento y la presentación de péptidos antigénicos por clase 2. Esta presentación por clase 2, recuerden que los linfocitos B son células presentadoras de antígeno.
Esa presentación va a permitir la colaboración con un linfocito T helper que ya está diferenciado a un fenotipo efector como T helper folicular. ¿Sí? La interacción va a ser la segunda señal de estimulación. Va a haber un reconocimiento del péptido antigénico presentado por clase 2 por parte del TCR del linfocito T, que va a expresar en consecuencia CD40 ligando, que va a ser reconocido por el CD40 del linfocito, permitiendo la segunda señal de activación. ¿Sí? Primera señal, reconocimiento del antígeno; segunda señal, señales coestimulatorias, en este caso por parte del linfocito T helper folicular. Además de la coestimulación, el linfocito T helper folicular va a secretar citoquinas, entre ellas la interleuquina 21. Citoquinas que le van a dar señales de sobrevida, señales de proliferación y señales para su diferenciación, ¿sí? Hacia los distintos isotipos. Es la que nosotros conocemos como tercera señal de activación. Al recibir las tres señales en paralelo, ese linfocito B puede hacer expansión clonal. Puede activarse y hacer expansión clonal, dando lugar a lo que conocemos como folículos secundarios. ¿Se entendió? O sea, para que haya expansión Sí, clonal se tienen que dar sí o sí las tres señales. sí. Ok. Ahora vamos a ver que todo esto ocurre. Vieron que yo les voy dando como los detalles de acá, como con más detalle. Todo eso ocurre con una movilización particular en el espacio. ¿Sí? Veamos primero cómo se mueven los linfocitos T. Los linfocitos T normalmente ingresan a la zona, al ganglio, por vénulas de endotelio alto. ¿Sí? Tienen CCR7 y L-selectina. ¿Sí? Entonces van a ser reconocidas. CCR7 es el receptor de CCL21 y CCL19. ¿Sí? ¿Se acuerdan que está en la zona paracortical del ganglio? Entonces, los linfocitos T se van a ubicar en la zona paracortical del ganglio, donde van a interaccionar con una célula dendrítica, cargada con el péptido que le corresponde, y van a activarse. Primera señal de activación, segunda señal de activación, tercera señal de activación, se van a activar y se van a diferenciar hacia un perfil T helper folicular. ¿Sí? Cuando eso ocurre, el T helper folicular empieza a expresar un poco menos de CCR7 y un poco más de un receptor que se llama CXCR5. El receptor CXCR5 es un receptor específico de la citoquina CXCL13, que está secretado por el folículo primario. Entonces, en el balance lo que va a ocurrir es que el linfocito T helper folicular se va a acercar a donde está la zona B. Se va a acercar al borde de la zona B. Sí, va a dejar de estar en cualquier parte de la zona paracortical y va a ir hacia el borde del folículo primario. ¿Sí? En paralelo, los linfocitos B van a ingresar también por vénulas de endotelio alto, porque tienen gran expresión de CXCR5, van a ir hacia el folículo primario, y dentro del folículo primario van a reconocer el antígeno, que es su primera señal de activación. Lo van a endocitar, lo van a procesar, lo van a expresar por clase 2 y van a aumentar, van a disminuir la expresión de CXR5 y aumentar la expresión de CCR7. Entonces, también van a ir al borde del folículo. Sí, van a ir al borde de la zona paracortical y del folículo. Y se van a encontrar en esta región con el linfocito T folicular helper. En este momento puede ocurrir la colaboración. La colaboración entonces se va a dar a partir del reconocimiento por parte del TCR del péptido presentado por el B y la presentación por parte del helper de CD40 ligando, reconocido por el CD40 del linfocito B. ¿Sí? Primera señal ya ocurrió. Segunda señal, y además el linfocito T folicular helper va a expresar interleuquina 21, que va a servir como tercera señal.
En este caso, entonces, el linfocito B se va a activar por completo, va a moverse al interior del folículo primario y va a empezar la expansión clonal. Y va a generar lo que se conoce como centro germinal. ¿Se entendió? Cuando lo vuelvan a leer se va a entender mucho más claro igual. Necesitan como asentar los conocimientos. ¿Sí? Sí, sí, volveremos a ver esta parte del video. Perfecto. Entonces, esto para que les quede a modo de resumen, una vez que están en el borde del folículo primario, entonces lo primero que va a ocurrir es la interacción entre el péptido antigénico presentado por el linfocito B en clase 2 y el TCR del linfocito TCD4 folicular helper. Cuando eso ocurre, el linfocito TCD4 va a empezar a expresar CD40 ligando, que va a ser reconocido por el linfocito B como señal. En consecuencia, ese linfocito B va a expresar el receptor de citoquinas. ¿Sí? Es decir, que se va a activar y va a expresar ese receptor de citoquinas. Citoquinas que va a expresar y que va a presentar, o mejor dicho, que va a secretar el linfocito TCD4. ¿Sí? Entre ellas, la principal citoquina va a ser CD21. Interleuquina 21, perdón. ¿Sí? Entonces, linfocito B, naive, que se va a activar, va a generar formación de centro germinal. A partir del centro germinal, ahora vamos a ver que hay un montón de procesos que van a ocurrir y que van a poder salir linfocitos B de memoria o plasmoblastos. ¿Sí? Estas células plasmáticas que ya secretan IgG, IgA o Ig, es decir, que hicieron un switch de isotipo. Ya no expresan más IgM. Si ya no secretan IgM, sino que secretan otro tipo, otra cadena pesada. A su vez, en paralelo, antes de que ocurra todo este fenómeno, que obviamente lleva mucho tiempo, ¿sí? Lleva más de una semana todo este proceso, ocurre una respuesta rápida, en la cual algunos linfocitos que se activaron, algunos linfo B naive que se activaron con la segunda colaboración, en lugar de hacer centro germinal y hacer todo el proceso que vamos a ver ahora, se forman cordones medulares que generan plasmocitos de vida media corta. Así que obviamente como no hicieron switch de isotipo, producen IgM y que lo hacen de forma rápida. ¿Sí? Son lo que se conoce como poco afinidad, pero rápidos. Se producen en el momento. ¿Sí? Y es lo que genera el primer pico de IgM. ¿Sí? Entonces, de la colaboración va a ocurrir que un pequeño grupo vaya a ser plasmoblastos de vida media corta que van a producir muy rápidamente anticuerpos y la gran mayoría de los linfocitos van a entrar a lo que se conoce como centro germinal. Bueno, ¿y qué ocurre en el centro germinal? Básicamente, una gran estadio de proliferación de los linfocitos T helper foliculares y sobre todo de los linfocitos B. Y eso es lo que se conoce como centro germinal o folículo secundario. Dentro del centro germinal o el folículo secundario, además de linfocitos T helper foliculares y linfocitos B, hay otra subpoblación celular. Una subpoblación que, como si no fuesen suficientes, de células dendríticas. ¿Sí? Otro tipo de células dendríticas, que son las células dendríticas foliculares. Estas células dendríticas foliculares son una población nueva, no presenta antígenos. ¿Sí? No presenta antígenos. No tiene ni clase 1 ni clase 2. Por ende, no genera la presentación antigénica. Lo que van a hacer estas células dendríticas es mostrar el antígeno, asociado a membrana con otros receptores, pero no presentan antígenos. ¿Sí? Típica pregunta de parcial. Las células dendríticas foliculares presentan antígenos. El que me diga que sí, lo desapruebo. ¿Sí? No hay presentación antigénica. Entonces, el centro germinal lo podemos dar o dividir, si queremos, en dos zonas. Lo que se conoce como zona oscura, que es donde está mayor proliferación de linfocitos, y lo que se conoce como zona clara,
En la zona clara es donde va a ocurrir la selección de los linfocitos, ¿sí? Por interacción con la célula dendrítica folicular y por interacción con los linfocitos T helper foliculares. ¿Sí? Entonces, el linfocito va a estar oscilando entre zona oscura y zona clara. En la zona oscura ocurre la hipermutación somática y el switch de isotipo, entonces ocurre hipermutación, switch de isotipo en la zona oscura, pasa a la zona clara para probarse. Si todo está bien y todo funciona, esa célula va a ser o célula de memoria o plasmoblasto. Si hay algo que no funciona, va a volver a la zona oscura siempre y cuando se pueda, y va a volver a hacer otras rondas de proliferación, o sea, otra ronda de hipermutación somática. Si esto no funciona, y la zona clara no hay una buena selección, esa célula va a entrar en apoptosis. ¿Sí? Una consulta. Si Sí. las células dendríticas estas no presentan antígenos, ¿qué hacen con el linfocitos B? Ahora lo vemos. ¿Me das Ah. 5 minutos y llegamos a eso? Sí, sí. Bien. Entonces, dijimos que lo que van a hacer es seleccionar células que hayan hecho hipermutación somática y que hayan hecho switch de isotipo. Ahora bien, ¿qué es la hipermutación somática? Básicamente la hipermutación somática es un proceso por el cual una enzima llamada AID va a hacer mutaciones puntuales aleatorias, ¿sí? Aleatorias, puntuales en las regiones variantes de los anticuerpos, ¿sí? En la región variante del BCR. Estas mutaciones puntuales pueden generar distintos resultados. Pueden, por un lado, desarmar una proteína, si es una mutación puntual al azar. O sea, que pueden tranquilamente desarmar el BCR, hacerlo no funcional, correr el marco de lectura. O pueden también, en algunos casos, aumentar la afinidad del BCR por el antígeno. ¿Sí? Aleatoriamente. Algunas mutaciones van a aumentar la afinidad, algunas mutaciones van a disminuir la afinidad. Entonces, la idea es que esa célula B, con la acción de la AID, va a tener un aumento en la afinidad de los anticuerpos. Ahora, obviamente, yo no sé si esa mutación puntual realmente aumentó o no la afinidad. Lo que tengo que hacer es probarlos. Tengo que seleccionar aquellos centrocitos en los cuales la enzima AID haya generado un aumento en la afinidad del anticuerpo. ¿Sí? ¿Qué quiere cómo decir, profe, seleccionar los centrocitos? Yo tengo células que tienen ahora un BCR mutado en la superficie. Ahora, tengo que probar si ese BCR nuevo es mejor o peor que el BCR anterior. Y solamente quedarme con aquellos linfocitos que tengan un BCR mejor al anterior. O sea que después de la hipermutación se hace otra selección a ver si es más específico o no. Claro, exacto. Esa selección está involucrada la célula dendrítica folicular. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, normalmente los centrocitos están programados para morir por apoptosis en un tiempo determinado, a menos que reciba señales de sobrevida. ¿Sí? Esto le suena de algún lado, ya lo vimos. ¿Sí? Entonces, el centrocito está programado para morir por apoptosis, a menos que reciba señales de sobrevida. ¿Quién le va a dar esas señales de sobrevida? Nuevamente el linfocito T helper folicular, en lo que conocemos como segunda colaboración de los TB. Entonces, vamos por partes, acá. No sé por qué me quedó desorganizado. Bueno, me faltó una diapo, no sé por qué me faltó. Entonces, acá va a estar involucrado la célula dendrítica folicular. ¿Sí? La célula dendrítica folicular lo que va a hacer es mostrarle a los linfocitos B los antígenos. ¿Sí? ¿Cómo? Porque en membrana van a tener anticuerpos pegados. ¿Sí? Los mismos anticuerpos que producían los linfocitos los va a tener pegados en su membrana, esos anticuerpos pegados al antígeno. Entonces, esos antígenos
van a ser reconocidos, por un lado, por el anticuerpo viejo pegado a la célula dendrítica folicular, y por otro lado, por el nuevo linfocito B, con el antígeno, con el anticuerpo ya hecho con la hipermutación. ¿Sí? Entonces, si la afinidad es peor a la anterior, la célula dendrítica va a ganarlo y se va a quedar con el antígeno. Ahora, si el linfocito B tiene un anticuerpo que es mejor que el anterior porque la hipermutación somática aumentó la afinidad, va a ser capaz de, en la competencia, ganarle y arrancarle el antígeno. ¿Sí? Le arranca el antígeno. Cuando le arranca el antígeno, puede procesarlo y presentarlo. ¿A quién se lo va a presentar? Al linfocito T, helper folicular. Entonces va a ocurrir la colaboración TB. Solamente va a ocurrir la colaboración TB en aquellos linfocitos que hayan mejorado su afinidad y que por ende hayan sido capaces de arrancarle el antígeno a la célula dendrítica folicular. Profe, o sea, la célula dendrítica tiene el anticuerpo que tenía antes de la hipermutación somática, que se le pegó a la superficie, y el linfocito B tiene el nuevo que está BCR. mutado. Claro. Entonces el antígeno, según la especificidad, se mueve o no. Claro, ve cuál de los dos gana. El más fuerte gana. El más afín va a ganar y le va a arrancar o no el antígeno. Listo. ¿Sí? Estefi, ¿te contesté? Estefi, no, perdón. Sí. No sé, Flor. Me parece muy sorprendente. Es loquísimo. Flor, ¿te contesté? No me contesta Flor, así que asumo que sí. Bien. ¿Y en qué eso es la hipermutación somática, lo tengo que probar. ¿Y en qué consiste el switch de isotipo? La misma enzima, que es la enzima A y D, lo que va a hacer es cortar y hacer una recombinación nueva con los distintos cassettes de la combinación pesada y de las cadenas pesadas. Entonces, vamos a dejar de tener IgM para pasar a tener o IgG, o IgA, o IgE. Eso es lo que se conoce como switch de isotipo. Sí, es simplemente cambiar el isotipo del anticuerpo. Dejar de tener IgM para pasar a tener alguna de las otras tres opciones. Entonces, en lo que se conoce como folículo secundario o en el centro germinal va a ocurrir primero la hipermutación somática, o sea, tenemos hipermutación somática y proliferación. Se va a generar la selección por afinidad, por interacción y por interacción con las folicularles dendríticas y con las T helper foliculares. Si en la interacción esta aumenta la afinidad, esto va a poder salir como linfocito B de memoria o como célula plasmática secretora de anticuerpos. Si se perdió afinidad, ¿sí? Porque las mutaciones por algún motivo son deleterias, va a entrar en apoptosis. ¿Sí? En algunos casos posibles, que no haya aumento de la afinidad, puede hacer varios ciclos de activación. ¿Sí? Entonces, dependiendo de las señales recibidas en este fenómeno, en esta segunda colaboración TB, podemos tener o linfocitos B de memoria o plasmoblastos de vida media larga, ¿sí? Dependiendo de las señales. Y esto les queda a modo de ejemplo, o sea, a modo de repaso general de todo el proceso de activación de los linfocitos B, que arranca por acá, con la activación de hecho de un linfocito T naive hacia un T helper folicular, la activación de los B, la primera señal de los B en primera instancia, la primera instancia de colaboración TB, la formación, ¿sí? La primera colaboración y la primera proliferación celular, el primer evento de expansión clonal, de las cuales una parte va a salir como células de vida media corta, plasmocitos de vida media corta que expresan IgM, otra cantidad de células va a ir hacia la formación de centro germinal. En el centro germinal va a ocurrir la proliferación, expansión y permutación somática,
switch de isotipo, la selección por afinidad, la segunda colaboración TB. Y a partir de la segunda colaboración TB, gran parte de las células va a salir como plasmoblastos de vida media larga, productores ya en este caso de otros isotipos, A, E o D, o G, perdón, y una subpoblación menor va a salir como célula B de memoria. ¿Sí? Eso es a grandes rasgos toda la activación B. Profe, esto de la hipermutación somática y el switch, ¿solo puede pasar una vez ¿En qué sentido? cada proceso? O sea, que cambie de isotipo, de IgM a IgE. Ya está, cambió de isotipo y ya está, y va a permanecer como IgE, o puede volver a cambiar. No, va a No me permanecer queda claro así en qué porque se estadios. pierde el ADN. Se pierde el ADN intermedio. La hipermutación somática puede ocurrir más de una vez, pero el switch de isotipo en realidad se pierde en las cadenas del medio, entonces no puede volver a ocurrir. ¿Y por qué la hipermutación somática es aleatoria? ¿No serviría más evolutivamente que no lo sea? ¿O de qué depende que sea aleatoria? Es que o sea, no puedes pensar las mutaciones definidas para que aumente la afinidad. Porque vos no sabés cómo es el antígeno. Claro. No me Las cerraba mutaciones- porque evolutivamente dijeron, Porque en realidad lo que sea evolutivo, aleatorio. el fenotipo evolutivo, o sea, el fenómeno evolutivo lo que hace es que haya algo que mejore la afinidad. En vez de tener la afinidad inicial, vos tenés algo que mejore la afinidad. Hasta hoy en día, incluso por análisis computacionales, es muy difícil predecir qué mutaciones tenés que hacer para que mejore la afinidad. Entonces, el fenómeno es mutuo al azar. Okay. Y dentro de las mutaciones al azar, algunas van a favorecer el pegado del antígeno. O sea, vos no podés saber qué mutación va a mejorar la afinidad con el antígeno. No. Okay. Algunas las podés Sí. predecir, algunas, pero no todas. Bien. Hagamos una pausa de 10 minutos y seguimos con lo que nos queda. ¿Les parece? Dale. Bueno, hasta ahora estuvimos hablando de lo que se conoce normalmente como linfocitos B2, ¿sí? Que no es el único linaje de linfocitos B que tenemos en nuestro organismo. Nosotros tenemos particularmente 3 tipos de linfocitos B. Todo lo que les venía contando ahora de linfocitos B inmaduros, B1, B2, ProB, PreB y todo lo demás, es para lo que se conoce como linfocitos B2, ¿sí? Los que les decía, que son los que necesitan colaboración con los linfocitos T helper foliculares para dar lugar a plasmoblastos de vida media corta o de vida media larga, y por ende, también a partir de los linfocitos de vida media larga, linfocitos B de memoria. Las otras subpoblaciones son las que se conocen como linfocitos BZM, ¿sí? Que son de la zona marginal del vaso, que tienen la particularidad, junto con los linfocitos B1, que tienen una ontogenia completamente distinta, que nosotros no vamos a ver, pero que es distinta la formación, la progenia y la ontogenia en general, y los progenitores son diferentes, ¿sí? Que no requieren la colaboración con los linfocitos T helper foliculares. Si reconocen antígenos que se consideran T independientes, ¿sí? Entonces, los linfocitos B1, están viendo la pantalla, ¿no? Sí. Los linfocitos B1 van a estar principalmente ubicados en la cavidad pleural, peritoneal, y tienen la capacidad de autorrenovarse, ¿sí? Cosa que no sucede con los linfocitos B2. Básicamente van a provenir del progenitor que se encuentra en médula ósea, van a madurar directamente hacia un perfil B1 que tiene la capacidad de autorrenovarse, y que en caso de estar en contacto con los antígenos T independientes, y en este caso T independientes de tipo 2, van a dar rápidamente una activación a linfocitos de vida media corta, productores de anticuerpos IgM. ¿Sí? No tienen básicamente la capacidad de hacer switch de isotipo, ¿sí? Esta población entonces se va a activar frente a antígenos T independientes de tipo 2, que básicamente lo que tienen es gran cantidad de epítopes repetitivos que son capaces de generar el entrecruzamiento rápido de sus receptores BCR, ¿sí? Y la activación sin la necesidad
de la colaboración con un linfocito T helper. Y son las que generan básicamente los conocidos anticuerpos naturales, ¿sí? Que son anticuerpos contra cosas que se ocurren de forma sin necesidad de estar en contacto con el antígeno. Por ejemplo, lo que ocurre con los linfocitos, con la secreción de anticuerpos contra grupos sanguíneos, ¿sí? Que son parte de los anticuerpos naturales. Estos anticuerpos naturales van a ser principalmente IgM, polirreactivos, es decir, que van a tener una capacidad de reconocer varias cosas distintas a la vez, y que no van a ser ultraespecíficos, y que van a ser de baja afinidad. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien? Sí, profe. Genial. Después tenemos los BZM, ¿sí? Al igual que el grupo anterior, no van a requerir la colaboración con los linfocitos T helper foliculares. Van a estar principalmente en algunos tejidos y tienen un papel fundamental en la activación del mediante el complemento. ¿Sí? El complemento favorece la activación de los linfocitos BZM, que comparten en parte la cadena de la ontogenia, ¿sí? La ontogenia de los linfocitos B2. Pero a diferencia de los B2, no necesitan la colaboración de los linfocitos TB. También producen anticuerpos polirreactivos que son de baja afinidad. Entonces, a modo de comparativa entre las dos poblaciones, en ambos casos yo voy a tener un repertorio BCR restringido, ¿sí? No tienen toda la batería de BCR posible que tienen los linfocitos B2. ¿Sí? Va a ser mucho más restringido. En los dos casos se pueden activar sin necesidad de la colaboración con los linfocitos T helper foliculares. Van a ser obviamente de respuesta muchísimo más rápida, porque justamente no hacen ni colaboración, ni centro germinal, ni permutación somática, ni switch de isotipo, ni nada de lo que vimos hoy. Producen anticuerpos polirreactivos de baja afinidad. En el caso de los B1 van a ser IgM, IgA o IgG3, tienen esas posibilidades nada más, por un mecanismo que nosotros no vamos a ver, pero que no se considera switch de isotipos tal como lo vimos hoy. En el caso de los BZM pueden hacer IgM o IgG2, y principalmente entonces los B1 van a estar en la cavidad pleural y peritoneal, mientras que los BZM van a estar en los vasos, ¿sí? Lo que en ratón se conoce como zona marginal del vaso, en humanos es una región particular del vaso. ¿Sí? Por ende, la activación de estas dos, o mejor dicho, de estas tres poblaciones distintas de linfocitos B, es lo que nos permite tener una cinética particular en la activación, y una cinética particular en la secreción de anticuerpos. ¿Sí? En primer lugar, los primeros que van a ser capaces de reconocerse y proliferar, y de secretar anticuerpos IgM van a ser las células B1, seguidas por las zonas beta, la zona de la marginal del vaso, que van a estar durante la primera semana, generando plasmoblastos de vida media corta. Después los linfocitos B2 van a tener una primera oleada de producción de anticuerpos de IgM durante la primera semana, y después del centro germinal va a ocurrir la tercera semana una segunda oleada, en este caso ya, de anticuerpos específicos con otros isotipos distintos a la IgM. ¿Sí? Entonces, para cualquier primera infección voy a tener un primer pico de anticuerpos de isotipo IgM generados por las tres subpoblaciones celulares, y una segunda oleada de anticuerpos específicos ya de otro isotipo, que puede ser IgG, IgA o IgE, en este caso producidas por aquellos linfocitos que entraron en hacer selección de centro germinal. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bien. Profe, pero ¿por qué siempre se produce primero, o sea, por qué se produce el IgG después del IgM? ¿Por otra vez el reacomodamiento de los genes? Claro, porque puede ocurrir, además de la hipermutación somática, que se modifica la parte específica, la parte variable, se modifica por hipermutación, por switch de isotipo, la parte constante. Okay. Que es lo que le permite tener los otros isotipos. Ahora, ¿por qué es importante tener distintos isotipos? Básicamente porque la función de cada isotipo es diferente. ¿Sí? En todos los casos,
el cambio de isotipo que hablemos se debe al cambio en la región constante de la cadena pesada. Es decir, que no interacciona o que no afecta la afinidad que tiene por el antígeno. Lo único que afecta es la funcionalidad de sus anticuerpos. ¿Sí? En el caso de la IgM, por ejemplo, es básicamente asociada a la activación de complemento. Es la primera activadora de complemento. Sí, en el caso de la IgD únicamente hasta ahora se conoce como mecanismo de superficie, en mecanismo membrana, como parte del BCR, de la coexpresión del BCR. En el caso de la IgG es el más abundante y actúa como opsonina, ¿sí? Es la principal capaz de opsonizar un anticuerpo opsonizante, capaz de opsonizar los antígenos para su fagocitosis, para la activación de complemento, por ejemplo, para la ADCC, si es inductora de ADCC. En el caso de la IgA, la función principal de la IgA es estar en mucosas, funcionar como anticuerpo neutralizante que evita el paso de antígenos en la mucosa. Y en el caso de la IgE, entre los problemas que trae, o sea, la IgA básicamente va a estar asociada a un perfil de T-helper-2, que tiene función de activación de mastocitos, lo que trae aparejado la mayor parte de los problemas de la IgE, que están como asociadas a las dermatitis, a las alergias e incluso al asma. Eso lo vamos a ver en la clase de fallas del sistema inmune, ¿sí? Pero básicamente está asociada a la activación frente a parásitos, ¿sí? Es la que produce la degranulación de mastocitos frente a parásitos. Entonces, las principales funciones de los anticuerpos va a ser la neutralización, ¿sí? La neutralización de antígenos, la neutralización tanto de toxinas como de los antígenos en sí, o de los receptores involucrados en la asociación para la invasión. Si yo puedo bloquear o neutralizar los receptores necesarios para la invasión de las células target por parte de los microorganismos, ya sean virus o bacterias. La opsonización, la preparación de esos patógenos para su eliminación por parte de los macrófagos y los neutrófilos. La activación del complemento, ¿sí? La activación del sistema complemento para eliminación de microorganismos por su capacidad lítica principalmente, o por la activación de los otros mecanismos asociados a la activación del complemento. La neutralización de los virus para evitar la activación. La toxicidad celular dependiente de anticuerpos, o la ADSC. ¿Se acuerdan que es la activación de los linfocitos, perdón, la activación de las células NK por CD16 en presencia de anticuerpos? La activación de los mastocitos, que también está involucrada a los estados de inflamación, la necesidad de generar inflamación en los tejidos por parte de la histamina y los distintos mediadores proinflamatorios que liberan los mastocitos. Todas esas son funciones naturales de los anticuerpos. ¿Preguntas? Fue más cortito de lo que pensaba. No, por ahora no. Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a dejar